Buenas tardes a todos. Vamos a empezar a grabar la reunión. Por favor, a los que le esté pidiendo que acepten la grabación, por favor, acéptenla. Bueno, buenas tardes para todos. De antemano, queremos darle las gracias por aceptar nuestra invitación e inscribirse a la conferencia que estamos desarrollando en el marco del mes de la geotecnia en ANEIC Uninorte. Esta conferencia está siendo grabada y posteriormente será enviada a quienes lo deseen con las respectivas memorias del evento. De manera que al permanecer en la sesión, usted manifiesta que está de acuerdo con la grabación. En nombre de la Junta Directiva y de todo el grupo estudiantil ANEIC Uninorte, les damos la bienvenida a la conferencia titulada Dinámica de suelos, metodologías para la estimación de la respuesta de sitio. Es importante que sepan que si en el transcurso del evento tienen alguna duda, pregunta o inquietud, la pueden escribir inmediatamente en el chat y al finalizar se abrirá un espacio para responder las preguntas recolectadas a lo largo de la disertación. Esta conferencia está a cargo del ingeniero César Pájaro. César es ingeniero civil de la Universidad del Norte, tesista de maestría en ingeniería civil con énfasis en geotecnia y becario del programa de becas de excelencia doctoral del Bicentenario. Actualmente se encuentra trabajando en la generación de modelos de atenuación compatibles con la sismicidad de Colombia. Entonces, no siendo más, le doy la palabra al ingeniero César Pájaro. Ingeniero, bienvenido. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Ok. Bueno, primero que todo, muchas gracias al grupo de ANEIC Uninorte por la invitación. Y la presentación de hoy tiene como nombre, como lo acaba de comentar Wilmer, procedimientos o metodologías para la estimación de los efectos de sitio. He decidido dividir la presentación en, por decirlo así, en 4 temas. El primero es la introducción, en donde lo principal que haré será dar definiciones que son muy importantes al momento de hablar de efectos de sitio, porque tengo entendido que entre los asistentes hay estudiantes desde los primeros semestres de la ingeniería hasta ya ingenieros civiles en ejercicio. Entonces, digamos que para tratar de llevar todos al mismo nivel de conocimiento. Después pasaré a la definición de los efectos de sitio como tal. Presentaré las 3 alternativas que se utilizan en la práctica ingenieril para este fin. Y por último, unos comentarios finales de la presentación. Entonces, digamos que la primera definición a la que quiero resaltar es a la geotecnia, dado que estamos en el mes de agosto y para ANEIC Uninorte es el mes de la geotecnia. Me pareció importante intentar definir a la rama de la geotecnia, porque digo intentar porque es un conocimiento que va evolucionando con el tiempo. Entonces, entre las muchas definiciones, dice que es la rama de la ingeniería civil encargada del estudio de las propiedades mecánicas de los materiales presentes en la zona más superficial de la corteza terrestre. De allí que hasta hace algunos años ya la gente confundía mucho o tiende a relacionar mucho la geotecnia con la geología, ya que ambas estudian la corteza terrestre. Sin embargo, la geotecnia tiene como característica principal que estudia los materiales presentes, típicamente los suelos y las rocas, para su uso en obras civiles. Entonces, estas obras civiles pueden ir desde la Torre de Pisa famosa y edificaciones de este estilo, casas, a presas de tierra, que ya son obras mucho más masivas, y digamos que uno de los temas más interesantes dentro del área de la geotecnia, que es la fabricación de túneles. Es importante que tengan en cuenta que la geotecnia está presente en la mayoría, por no decir en todos, de los proyectos de obras civiles, ya que de una u otra forma todas las estructuras que se construyen están cimentadas sobre la corteza terrestre. Otro concepto importante que ya tiene más relación con el área sísmica es la magnitud de un terremoto. Entonces, la magnitud de un terremoto es la medida de la energía liberada durante un evento sísmico. Es muy importante esto, ya que la magnitud en sí tiende a ser un número y
no varía dependiendo del lugar, digamos que es un parámetro físico del terremoto. Lo que ustedes ven aquí es a la izquierda los 10 terremotos más grandes en cuanto a magnitud registrados en el mundo, donde hasta la fecha el terremoto de mayor magnitud es el de Valdivia en Chile en 1960. Y para que vean un poco el impacto de este fenómeno sobre la infraestructura y sobre las vidas, aquí pueden ver que, por ejemplo, el terremoto de Chile en el año 2010 causó pérdidas directas en aproximadamente 30 billones de dólares. Y para este terremoto murieron alrededor de 500, 600 personas. Otro término importante cuando se habla de todo lo relacionado con ingeniería sísmica en general es la intensidad. La intensidad, a diferencia de la magnitud, es una medida que depende del observador, por eso digo subjetiva, ya que la intensidad es, por decirlo así, castizamente, es cómo siente el sismo una persona o una infraestructura en un punto del espacio. Mientras que, por ejemplo, en este caso, lo que ustedes ven aquí son las intensidades registradas durante el terremoto de Puebla. La magnitud del terremoto para todos los puntos es la misma, pero la intensidad cómo siente el terremoto cada ciudad, cada persona, cada infraestructura es diferente. Otro concepto que la verdad es un poco un reto intentar definirlo, pero lo intentaré, es el concepto de espectro de respuesta. El concepto de espectro de respuesta es un concepto utilizado en la dinámica estructural y lo que implica es que para varios sistemas de un grado de libertad, y ahora mismo pensemos en que cada uno de estos, no sé, parecen como bombombos o algo así, representa un edificio y cuanto más alto es, más alto es el edificio. Al someterlos a una misma aceleración de un terremoto, ellos se mueven de formas distintas. Entonces, el espectro de respuesta lo que captura es la aceleración máxima de cada uno de estos sistemas de un grado de libertad que pueden aproximarse a edificios. El espectro de respuesta como tal es muy importante en el diseño estructural, ya que para el diseño estructural es necesario evaluar las fuerzas que impone el sismo sobre las estructuras y digamos que la principal metodología que se utiliza es a través de los espectros de respuesta. Entrando en materia, ¿qué son los efectos de sitio? Bueno, los efectos de sitio corresponden a la amplificación de las ondas sísmicas generadas por las irregularidades geológicas y los contrastes de impedancia. Es decir, este término contraste de impedancia hace referencia a la rigidez de las capas de suelo a lo largo del viaje de la onda. Algo que no, un tema que está muy relacionado con los efectos de sitio, pero digamos que en esta charla no hace parte de los efectos de sitio asociados a la topografía, que tienen en cuenta la amplificación de las ondas sísmicas, pero no generadas por el cambio de rigidez de las capas, sino por la inclinación que tiene el terreno. Esta es un área que en la actualidad, digamos que está ganando bastante atención dentro de la dinámica de suelos. Digamos que las primeras evidencias que se pudieron registrar de los efectos de sitio fue durante el terremoto de Caracas en el 68, pero digamos que solo hasta el terremoto famoso de 1985, digo famoso porque dentro de la ingeniería sísmica, tanto para todas las áreas de la ingeniería sísmica, este terremoto digamos que marcó un antes y un después, y fue la primera vez que se empezó a hablar ya, digamos que en forma, por decir así, de los efectos de sitio. Entonces, lo que ustedes ven aquí es distintos puntos de la superficie de la Tierra, por decirlo así, donde el espectro de respuesta, que es la línea negra que ustedes ven ahí, es diferente. Y si entendemos que la intensidad en un principio se maneja como una combinación de la magnitud y la distancia, y todas estas estaciones se encuentran a similar distancia, se esperaría que, digamos que todas las líneas dentro de estos gráficos sean iguales, pero nos damos cuenta que no. Esto es producto específicamente de los efectos de sitio. Los efectos de sitio también han configurado o han sido causa de muchos problemas, tanto en infraestructura
como puentes, como lo son en edificios. Este son un puente que se desplomó durante el terremoto de Loma Prieta del 89. Recientemente, hace 2 años, el terremoto de Puebla de 2017, se evidenciaron daños en estructuras. En algunos casos, como muestran aquí, fue producto de mala configuración estructural, pero en otros muchos casos también se debió a efectos de sitio. Una cosa interesante que para comentarles es que el terremoto de Puebla y el terremoto del 85 ocurrieron el mismo día. Eh, Aquí en esta imagen lo que ven es, por ejemplo, para distintas estaciones a lo largo de la Ciudad de México, es decir, la distancia a donde desde estas estaciones al punto donde se generó el terremoto, virtualmente la misma, se sigue presentando esto de que hay unas estaciones que tienen un menor nivel de aceleración que otras. Entonces, esta solo lo explica una cosa, que las condiciones de sitio eh, juegan un papel importante en la respuesta dinámica. Aquí viene otro ejemplo del mismo terremoto de Puebla del 2017, donde se puede ver que para la estación localizada en la UNAM, que está típicamente sobre un suelo firme o un suelo rocoso, la aceleración que se registra es la azul, pero para un punto dentro de la ciudad o dentro del lago, como le llaman, está sobre 25 metros de arcilla, se ve que las aceleraciones, entendiendo como la amplitud de este gráfico, son mayores. Y si pasamos de aceleraciones a espectro de respuesta, vemos que para algunos periodos, digamos que la demanda que va a sufrir un edificio aquí con respecto a la de un edificio en la UNAM va a ser, digamos que bastante diferente. Bueno, ¿en qué consiste la estimación de los efectos de sitio? Bueno, antes de hablar de esto, me gustaría hablar de algo que es muy importante. Cuando nosotros intentamos predecir el comportamiento de un sismo o de un depósito ante un sismo, una estructura, es necesario tener en cuenta que influyen tres factores fundamentales. Hay características que afectan el movimiento, en este caso, por ejemplo, de este edificio, asociadas a la fuente. Por ejemplo, la magnitud juega un papel importante. También hay características asociadas a la trayectoria, ya que no es lo que vamos a sentir en este edificio, por decirlo así, precisamente, va a depender de qué tan lejos o cerca yo esté de esta falla. Y ya, una vez, digamos que se tiene en cuenta eso, pasamos a la interacción o la amplificación que sufren las ondas al pasar ya las capas superficiales del terreno. Esto es lo que buscamos estimar a través de los procedimientos que presento hoy en día. Entonces, típicamente, lo que buscamos es predecir, y aquí me gustaría hacer énfasis en esto, con cierto grado de precisión, porque todo esto está sujeto a incertidumbres, el movimiento en un punto de interés. Puede ser un acelerograma como esto o un espectro de respuesta. Entonces, en la actualidad existen tres alternativas para la estimación de los efectos de sitio. La primera, que entre otras cosas es la más utilizada, es el uso de factores de amplificación que ustedes los pueden ver en las normas y en los códigos de diseño y construcción. Esto que ustedes ven aquí es el factor FA, que ahorita les explico un momento de dónde sale, para distintos tipos de suelo de la norma SR10, y este es el factor FB. Digamos que otro enfoque que podríamos hacer para estimar estos efectos de suelo de sitio es el uso de leyes de atenuación, que más adelante les explicaré un poco qué es una ley de atenuación. Y por último, el análisis específico de respuesta de sitio, donde buscamos ya como tal predecir la, la, la amplificación dinámica que te genera un depósito, pero para un sitio específico. Por eso dice específico de respuesta de sitio. Lo que quiero decirles es que si hago un análisis de respuesta de sitio para un lugar, podría decirse que es casi único para ese lugar. O sea, no puedo extrapolar así de buenas a primeras sus resultados a otro punto que esté muy lejos o a otro punto porque digamos que se realizó con características de ese sitio particular. Entonces, empezando con el uso de factores de amplificación, que es el término, que es
primero de los métodos, es el método de estimación más usado. Las razones por las que este es el- la metodología más utilizada es porque es fácil de implementar. En principio no necesitas conocer o tener conocimiento de dinámica de suelos. Permite una estimación inmediata de los efectos de sitio. No requiere un costo computacional elevado porque en realidad, de hecho, no necesitamos ni un computador, podemos hacerlo con una calculadora y unas cuantas ecuaciones. Y aparte, es muy importante que te da el espectro de respuesta que necesitas para el diseño, digamos que de forma inmediata. Lo que ustedes ven aquí es el espectro de respuesta de la norma NSR10, la norma colombiana. Entonces, en esta norma, los factores FA y FB son los que utilizamos para tener en cuenta esos efectos de sitio. Esos factores FA y FB, FA y FB vienen de unas tablas donde las tablas dependen de dos cosas, del nivel de aceleración en este punto, digamos que en superficie. Es decir, por ejemplo, el valor de FA va a depender si yo me encuentro en una ciudad como Barranquilla, que típicamente está catalogada como amenaza sísmica baja, a si me encuentro en una ciudad como Cali, por ejemplo, que tiene una amenaza sísmica más alta. Entonces, digamos que el valor de F sub A va a depender de esto, que es lo que ustedes ven ahí. Aparte, también este valor va a depender del tipo de perfil de suelo en el que yo vaya a cimentar mi estructura. Entonces, hay 6 clasificaciones de la A hasta la F, y para las primeras 5 hay valores de FA y FB en la norma. Pero ustedes se preguntarán, muchos ya lo sabrán, otros no, ¿cómo yo defino que un perfil o el perfil en el que yo voy a cimentar mi estructura es A, B, C, D o F? Entonces, en Colombia, y coloqué en Colombia porque este tema de la clasificación de los depósitos en la actualidad está siendo reevaluado a nivel mundial, y digamos que es muy difícil que alguien llegue a un consenso, pero en Colombia actualmente se utiliza el promedio de las propiedades de los 30 metros superiores del depósito. Es decir, que, por decirlo así, solo me interesan, con unas grandes comillas, lo que hay en los primeros 30 metros del depósito de suelo. Lo que ustedes ven aquí es la tabla de la NSR10, donde para cada valor promedio de tus propiedades, en este caso se utiliza típicamente, o se debe utilizar, el promedio de las velocidades de onda de corte en los primeros 30 metros, se selecciona un perfil o un tipo de perfil de la A hasta la E. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la norma colombiana tiene los suelos tipo F, y digamos que en otras normas también se mantiene este tipo de clasificaciones, donde los suelos tipo F son aquellos que su comportamiento dinámico ante el terremoto o su respuesta ante un evento sísmico, creemos que va a ser muy diferente de lo que llamamos, y con unas grandes comillas, común. Entonces, digamos que para ese tipo de perfiles es necesario un análisis específico de respuesta de sitio, que es la tercera metodología de la que les estaré comentando hoy. Entonces, algo muy importante, y quiero que lo tengan en mente, sobre todo al final de la presentación, que haré una pequeña comparación, es que cuando yo asumo que un perfil de suelo es tipo C, y por ejemplo tengo 10 perfiles diferentes y todos los agrupo en la categoría C, estoy asumiendo que todos esos perfiles responden ante el sismo de igual forma. Es decir, que como su promedio se encuentra en este rango, yo asumo que ellos se comportan ante el sismo de igual forma. Eso en muchos casos y para muchos proyectos de infraestructura funciona, pero digamos que en otros casos no. Y al final les voy a mostrar un caso en el que no funciona. Eh, Aquí lo que ven es cómo son los distintos rangos de clasificación en Estados Unidos, Europa, Chile y Colombia, que es este de la NSR10. Como podemos ver, digamos que casi el sistema colombiano es muy similar al estadounidense, por no decir que es igual. Y en general la tendencia mundial es a utilizar los mismos rangos de clasificación. Una cosa importante es que en Chile están utilizando
no solo el valor del promedio de la velocidad de onda de corte, que es este valor BS30, sino también están innovando en utilizar otras características del suelo como el periodo, etcétera, que ayudan a mejorar ese tipo de, digamos que ayudan a ser un mejor clasificador. Entonces, la segunda metodología corresponde al uso de GMPs. Bueno, GMPs en español podría decirse como una ley de atenuación o modelo de atenuación. Se llaman en la literatura GMPs porque significa Ground Motion Prediction Equation, pero digamos que en los últimos años se ha utilizado el término de Ground Motion Model, o sea, como modelos de predicción del movimiento fuerte. Eh, las GMP, leyes de atenuación o modelos de atenuación, son modelos estadísticos semi-empíricos que permiten estimar la medida de intensidad de interés. Entonces aquí, si recuerdan que es la intensidad es un parámetro subjetivo de lo que, por decirlo así, yo siento el terremoto. Entonces, como hay distintas medidas de intensidad, está la aceleración, la velocidad, el desplazamiento y la intensidad de Mercalli, por ejemplo, tú puedes generar una GMP para cada medida de intensidad que tú quieras. Típicamente, eh, y digamos que lo que más se utiliza es generar GMP para la estimación de la aceleración. Este valor que ustedes ven aquí es la aceleración. Una GMP, aunque si ustedes buscan GMP van a encontrar formas funcionales, digamos que mucho más complejas, se puede reducir a que tú tienes una constante, tienes una función que depende de la magnitud para precisamente tener en cuenta esos parámetros, digamos, propios del terremoto. Entonces, no solo van a depender de la magnitud, algunas veces algunos modelos dependen de la magnitud, de la profundidad del terremoto, del tipo de terremoto, por ejemplo. Tienen aparte otros, otra función para, digamos que, estimar o el efecto de la trayectoria, es decir, por decirlo así, cuánto viaja la onda o a través de qué medios viaja la onda sísmica desde donde se origina hasta mi punto de interés. Y por último, un término asociado al suelo. Este término que ustedes ven aquí de último es el término que dentro de un modelo de atenuación se utiliza para estimar los efectos de sitio. Entonces, como ya les había dicho, el último término corresponde a esa, digamos, función o, decirlo así, aproximación a los efectos de sitio dentro de este enfoque. Entonces, principalmente el uso de GMPs presenta algunas ventajas. Entre ellas se encuentra que permite incorporar en la estimación parámetros del terremoto como tal, ya que en estos parámetros de la magnitud tú puedes tener en cuenta variables sismogénicas, como son el strike, el dip, y que definen al terremoto. Y también, como digamos que este es un tema que, digamos que en la actualidad está teniendo está trayendo mucha atención, ya estas funciones de suelo, digamos que se han complicado, bueno, no voy a decir que se han complicado, se han complejizado o han avanzado para incluir distintas propiedades del suelo, como son el BC30 o distintas métricas, el periodo, la profundidad a la que está la roca, etc. Y otra cosa importante del uso de esta metodología es que permite la estimación directa de un espectro de respuesta que aquí es lo que necesitamos, por decirlo así, para hacer un diseño de una edificación. Sin embargo, y aquí por eso lo coloco como resaltado, para la correcta estimación de los efectos de sitio o del movimiento sísmico a través de las GMPs es muy necesario, o bueno, yo considero, o sea, es muy necesario conocer la amenaza sísmica del sitio, ya que estas GMPs casi siempre están asociadas a distintos ambientes tectónicos, distintas fuentes sísmicas, entonces es muy importante utilizar la adecuada para el sitio donde tú te encuentras. Aquí les presento la forma funcional del término F-suelo para alguna GMP. Esta es una GMP muy famosa que es la GMP de BC Hydro, donde en ese modelo se estima
la respuesta de sitio o los efectos de sitio en función de la aceleración en roca, el parámetro BS30 que se utiliza que es el mismo que utilizaríamos para el uso de factores de amplificación, y un término Belin que busca, por decirlo así, tener en cuenta que el suelo puede perder rigidez y pasar de un comportamiento lineal a no lineal. Para ahorrar un poco esto, ¿no? Tiene en cuenta esa banda donde digamos que ya el suelo empieza a tener grandes deformaciones y por ende su respuesta dinámica va a ser diferente. En Colombia también se han generado GMPs. Algo que quiero comentar aquí es que hasta hace unos años las GMPs colombianas solo estimaban espectros en roca, es decir, no se podían utilizar directamente para la estimación de los efectos de sitio. En la actualidad, estos son dos modelos presentados en el Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica del año pasado. Se han desarrollado modelos como este que, que permiten tener en cuenta, permiten estimar la respuesta en suelo con base en un coeficiente y en roca. Entonces podemos ver que estos son dos espectros de respuesta diferentes. Entonces aquí te muestran el espectro si tu sitio es roca y el espectro si tu sitio es suelo. Como ven, los suelos tienen un mayor valor de aceleración. Entonces, digamos que es apropiado. Pero en este caso, eh, solo se distingue entre suelo y roca. Hay GMPs, como esta de Figueroa, que no utiliza un clasificador binario para los suelos, sino que utiliza un término que podría decirse es mucho más común en la práctica de la ingeniería, que es el BS30, y utiliza una función del BS30 como es. En la actualidad, y por lo menos como parte de mi doctorado y lo que estamos trabajando, es utilizar modelos un poco más complejos que estos, para tener en cuenta más características del suelo para Colombia. Entonces, es importante tener en cuenta que todos los métodos tienen incertidumbre y sin duda alguna este método del uso de GMPs también la tiene. Por ejemplo, aquí ustedes ven la línea punteada es el espectro de respuesta o la respuesta medida en un sitio cualquiera y la línea sólida es el espectro de la señal medido en un sitio cualquiera y la línea suavizada, punteada, es la estimación del modelo. Como pueden ver, digamos que en este caso está muy cerca. Pero también ocurren casos como por ejemplo que donde la señal tiene un espectro como y el modelo de atenuación predice un espectro por acá arriba. O sea, este valor y este valor es 7 veces más. Entonces, ¿cómo podríamos reducir eso? Bueno, una de las recomendaciones es usar modelos de atenuación o estas GMPs compatibles con el entorno sísmico que yo estoy utilizando, que yo estoy analizando. Por eso es que es muy importante o es requisito para la correcta estimación de estos espectros usando GMPs conocer la amenaza sísmica del sitio. Digamos que en la norma tú no necesitas conocerla con detalle. El otro, digamos que la otra metodología corresponde a la estimación de los efectos de sitio utilizando un análisis específico de respuesta de sitio. Entonces, digamos que esto es lo que la gente usualmente conoce como estimación de efectos de sitio. Sin embargo, las anteriores también son estimaciones. Lo único es que esta, digamos que la mayoría de gente en la práctica la asume como, no sé, la única. Es importante tener en cuenta que los análisis de respuesta de sitio son un procedimiento, digamos que es el procedimiento más detallado que se podría realizar para la estimación de los efectos de sitio y digamos que la norma, y hay ciertas consideraciones donde debería aplicarse. Por ejemplo, la primera es cuando el suelo no puede ser clasificado adecuadamente o no, digamos que no puede encajarse en ninguna de las categorías que veíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque su respuesta dinámica es distinta, porque presenta condiciones sísmicas especiales. Cuando tenemos este tipo
de problemas como licuación, inestabilidad de taludes, asentamiento sísmico, es necesario llevar a cabo un análisis específico de respuesta de sitio. Ahorita les voy a explicar qué es. También, en algunos casos, la normatividad, en este caso, la normativa colombiana, no tiene los factores de sitio o los factores de amplificación FA y FE para suelos tipo F. Entonces, como no los tienes, la norma te exige realizar un análisis de estimación de los efectos de sitio para que tú puedas llegar a ese espectro de respuesta de diseño. Y por último, que también es importante mencionarlo, es que en algunos proyectos requieran la estimación de movimientos de diseño, digamos que con un grado de certidumbre grande. O sea, sí, se recomienda realizar este tipo de análisis. Para la estimación de los efectos de sitio a través de la metodología se necesitan tres insumos fundamentales. El primero es un registro sísmico de entrada, que está de más decir que debe ser compatible con el sismo que yo espero para un determinado sitio. Análisis para yo determinar la estratigrafía del subsuelo, es decir, cómo están divididas las capas de suelo de mi depósito. O, por ejemplo, saber qué rigidez tienen, etc. Y el otro, digamos que insumo fundamental es la selección de un modelo constitutivo. Un modelo constitutivo, lo que en realidad estoy haciendo es cómo voy yo a simular que una vez el terremoto induzca deformaciones en el suelo o desplazamientos, eso va a afectar directamente a la resistencia del suelo. ¿Cómo yo voy a modelar ese cambio? Entonces, la, la selección de registro sísmico es, según algunos autores, y digamos que también comparto eso, es quizás el aspecto más influyente en la estimación de los efectos de sitio. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo haga un ensayo súper detallado del suelo, digamos que haga casi que milimétricamente, yo caracterice el depósito, que yo utilice los métodos más avanzados de los modelos cognitivos más avanzados. Sí, cuando yo voy a excitar la columna de suelo o cuando yo voy a hacer el análisis, no elijo un registro sísmico apropiado. Sí, puede que la respuesta como tal del problema sí va a estar bien, el resultado sí va a tener, como lo digo, el resultado sí va a estar bien calculado, pero digamos que la demanda a la que sometió el depósito no era la apropiada. Por lo tanto, se requiere un análisis detallado, y si no es detallado, por lo menos apropiado del entorno sísmico. También la norma especifica un número mínimo de registros sísmicos. Yo por lo menos utilizaría 3, no lo haría para uno solo. Y también, aquí digamos que esto es un comentario más mío, es que los registros deben descargarse de bases de datos confiables. Digo confiables porque, digamos que yo podría buscar en internet acelerograma de un terremoto y me va a salir, puede que lo descargue, pero digamos que si ya utilizo alguno como de esta base de datos del PIR, yo sé que este registro sísmico está debidamente procesado para el análisis. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar brevemente cómo se haría o una de las alternativas que tendríamos para seleccionar los registros sísmicos. Entonces, lo que ustedes ven aquí es la curva de amenazas por fuentes para la ciudad de Barranquilla. Entonces, una curva de amenazas lo que nos muestra es para un nivel de aceleración o de intensidad, cuántas veces al año se excede ese nivel. Por ejemplo, para diseño en Barranquilla, la aceleración es más o menos como el 10% de la gravedad, que viene siendo 100 gales. Entonces, digamos que yo voy a trazar una línea vertical ahí y veo que las líneas que ustedes ven aquí dentro son para cada una de las fallas que afectan a Barranquilla. Entonces, por ejemplo, veo que solo la línea verde y la línea azul me llegan a producir ese tipo de, esos niveles de aceleración. Entonces, ya con eso yo sé o puedo decir que las fallas de Romeral Norte, en este caso, que es una falla cortical que hay en Colombia, y la falla de compresión Caribe, otra falla cortical en Colombia,
son las que me van a afectar, por decirlo así, a la ciudad de Barranquilla, y debo encontrar registros sísmicos compatibles con los sismos que generan estas dos fallas. Entonces, una vez se define cuáles son las fallas que afectan, entonces aquí lo que ustedes ven acá arriba es la falla de compresión Caribe, que le pongo el nombre, y la falla de Romeral. También lo que ustedes ven aquí es el mapa de Barranquilla. Entonces, una, eh, algo muy, digamos que se suele realizar es medir, y de hecho es necesario para yo registrar, para yo buscar en las bases de datos, es la distancia a la cual yo espero ese terremoto. Entonces, lo que ustedes ven aquí es la falla Romeral Norte y esta que está aquí es la compresión Caribe. Entonces, digamos que más o menos, y aquí viene, digamos, el que estoy asociado a una incertidumbre, se esperan terremotos producto de esta falla entre los 60 y 80 kilómetros. Esto está a escala, o sea, digamos que está medido por un software de georreferenciación. Y producto de la Romeral Norte se esperan eh, terremotos a entre 20 y 30 kilómetros. También es importante que estas fallas tienen una magnitud máxima del terremoto que pueden generar. Entonces, eso, ese digamos que es un dato que también nos interesa. Entonces, una vez tenemos la magnitud, la distancia, entramos a las bases de datos y podemos encontrar los sismos que me van a representar las fallas, las distintas fallas. Por ejemplo, son los sismos que yo voy a utilizar en el análisis para simular el impacto de la falla de Romeral Norte. Entonces, ustedes pueden ver que más o menos la mayoría de sismos tienen el valor más alto entre 0.1 G y el 10% de la gravedad, que es lo que se espera para Barranquilla, en roca. Y estos serían los que yo utilizaría, en ese caso, para la falla de compresión Caribe. Entonces, digamos que ya tenemos, ya alguien o nosotros mismos nos dio las señales que representan la amenaza. Entonces, ahora viene, ¿cómo voy a caracterizar o identificar la estratificación del suelo? Entonces, es, digamos que sin este tipo de caracterización no puedo hacer nada, ya que necesito discretizar el suelo para poder estimar su respuesta. Y hay muchas metodologías, pero digamos que se recomienda utilizar las más avanzadas. Entre ellas está el conos sísmicos, SCPT, y el ensayo de dispersión de ondas superficiales, que son ensayos que se realizan en la práctica ingeniería. También es necesario, aparte de estos ensayos, realizar una caracterización en laboratorio de los materiales para yo conocer mejor, digamos, que estos depósitos que me van a influir en la respuesta que quiero hallar. No sé, imagínense, de pronto es un ejemplo que la gente dirá que no, pero es como si un médico intentara estimar el efecto de una enfermedad sin hacer ningún examen. Cuanto más detallados sean los exámenes, digamos que más variables de decisión o mejor podría sugerir un diagnóstico de ese médico. Similar pasa en este caso. Con respecto a la selección del modelo constitutivo, entonces, lo que hacen estos modelos es controlar eh, los niveles para los niveles de deformación, el amortiguamiento que va a tener la estructura, digo, la estructura no, el suelo, y también buscan este tipo de modelos replicar la curva azul que ustedes ven aquí, donde para ciertos niveles de deformación, ya digamos que la rigidez, siendo la rigidez la pendiente de esta línea punteada negra, ya baja. Entonces lo que buscamos es ver cómo cambia la rigidez, o tener en cuenta en el análisis, cómo cambia la rigidez para distintos niveles de deformación. Teniendo en cuenta que esto es una variable, por decirlo así, muy que impacta la respuesta y que necesitas tener conocimiento de qué es lo que estás modelando. Para la correcta selección de estos se necesitan conocimientos de dinámica de suelo. También es algo que se recomienda usar modelos constitutivos o este tipo de modelos que sean de uso amplio y que tengan renombre, ya que es como han pasado por un proceso de validación que hace que
podamos sentirnos confiados, por decirlo así, entre comillas, con su respuesta. También una cosa que yo recomiendo es que no utilices un solo modelo, sino que utilices varios para ver cómo varía la respuesta cuando tú defines cómo se cambian este tipo de modelos. Entonces, esos modelos, esas curvas se utilizan o se introducen al análisis usando una curva como esta, donde para un nivel de formación te dice qué porcentaje de la rigidez inicial tiene tu suelo. En este caso está en función del índice de plasticidad. Y para eso, para un nivel de deformación, ¿qué amortiguamiento te impone el depósito? Entonces, una cosa importante, y es muy importante, es que un análisis específico de respuesta de sitio no te da un espectro como el que ustedes están viendo ahí. Lo que ustedes están viendo ahí son espectros para los terremotos que les había mostrado antes, para un depósito en Barranquilla. El análisis de respuesta de sitio les da un acelerograma. Luego, ustedes necesitan postprocesar ese acelerograma y obtener el espectro de respuesta. Entonces, digamos que la estimación del espectro de respuesta no es tan directo como en el caso los dos casos anteriores. Aquí lo que ustedes ven es la respuesta del suelo ante distintos registros de terremotos. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que hay una gran variación para, para distintos terremotos. Y lo que ustedes ven aquí es la comparación del promedio de otro análisis con el espectro de la norma, que es el punteado. Para perfil D y para perfil E. Por ejemplo, este depósito, solo para comentarles, estaba caracterizado como D. Entonces, digamos que cuando se hizo el análisis, se decidió utilizar los valores del suelo tipo E de la norma como valores máximos, porque su comportamiento, a pesar de que su BS30 nos decía que era D, digamos que su comportamiento dinámico no lo evidenciaba así. Aquí les quería mostrar un poco lo que les decía al final. Entonces, estos son dos perfiles de suelo. Entonces, el perfil 1 corresponde a una arcilla con una velocidad de onda de corte de 180 metros sobre segundo y una arena con una velocidad de 300 metros sobre segundo. Y el perfil 2 es, digamos que tiene las capas intercambiadas. Es decir, en este caso la arena que tiene mayor velocidad de onda de corte está arriba y la arcilla la encontramos en el fondo. Entonces, como yo en realidad de estos dos depósitos solo cambié el orden de las capas, pero yo no cambié sus espesores, yo no cambié eh, sus valores de velocidad de onda de corte, ambos suelos van a estar en la misma clasificación según la norma. En este caso es un suelo tipo D. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para la norma, estos dos suelos, al estar en la misma caja, en la misma clasificación, van a comportarse dinámicamente igual. Es decir, el espectro de respuesta para ellos va a ser el mismo. Entonces, lo que hice fue a ambos perfiles los sometí a un sismo. Bueno, en realidad esto utilicé dos sismos, pero este sismo es el sismo de Kocaeli en Turquía, un sismo bastante famoso. Y aquí se ve la respuesta. Entonces, la línea negra es, digamos que el espectro de respuesta del sismo, decirlo así. Y la línea roja corresponde a los resultados del perfil 1 y la línea azul corresponde a los resultados del perfil 2. Como ustedes pueden ver, hay diferencias entre la respuesta del perfil 1 y el perfil 2. Aunque la norma en principio solo me dice que son iguales, o sea que su respuesta debería ser la misma, pero en la práctica no. En este caso es porque el orden de estas capas eh, tiene bastante relevancia al momento de hacer este tipo de análisis, ya que el viaje de la onda es distinto. Este es un sismo, digamos que, bueno, en bajo o alto, o sea, tiene alrededor de 20% de la gravedad, pero digamos que vamos a un escenario mucho más tipo Japón. Este sismo es el sismo de Kobe en Japón en 1995. Este sismo es muy famoso en la literatura porque el sismo de Kobe acababan los japoneses de renovar sus manuales de construcción, vino este sismo y les destruyó muchas cosas. Entonces se dieron cuenta que
estaban ajustes. Entonces, para este sismo se presenta el mismo caso. El perfil de la izquierda, donde la arcilla está arriba, el material más blando está arriba, tiene unas aceleraciones o un espectro de respuesta más grande que aquel en que la arena está arriba, que es el material, por decirlo así, más rígido. Entonces, a lo que quiero que tengan en cuenta o lo que quería mostrar es que aunque dos perfiles estén clasificados como D, su respuesta ante el sismo puede ser diferente, ya que la clasificación actual de la norma se hace con base en un promedio y este promedio no tiene en cuenta algo muy importante en la respuesta que se ha ido evidenciando, que es que el orden de las capas afecta a la respuesta dinámica. Para terminar, los comentarios que les quiero dejar son, primero, que está claro que los efectos de sitio aportan significativamente al potencial de devastación de un evento sísmico y que podemos reducir esta devastación o estos efectos si estimamos correctamente su impacto dentro de la demanda. También es muy importante seleccionar el método adecuado para la estimación, ya que dependiendo de tu estructura, de tu proyecto, de tu depósito de suelo, de donde estés ubicado, es necesario utilizar el método que sea más acorde a lo que tú necesitas. También, que sin duda es que toda estimación de los efectos de sitio desde el uso de factores de amplificación, que se podría decir que es la alternativa más rápida y sencilla hasta el último método de análisis específico, conllevan una incertidumbre. Y también que finalmente que es posible reducir esta incertidumbre conociendo mayor, o sea, teniendo mayor conocimiento tanto del depósito de suelo como tal, es decir, si ya no hago solo un tipo de análisis, no sé, SPT, REMI, o sea, sino hago más, caracterizo mejor mi sitio. Y también si conozco, ojalá con el apoyo de sismólogos y geólogos y digamos, gente especializada en este tipo de cosas, conozco qué sismo me va a llegar o el entorno sísmico. Si yo logro conocer con cierto grado de precisión esto, es de esperarse que la incertidumbre asociada a mi estimación de los efectos de sitio sea menor. Muchas gracias por el tiempo y este es mi correo por si quieren, no sé, preguntarme o escribirme como ustedes lo prefieren. Muchas gracias, ingeniero, por tan excelente disertación. Ahora, como ya había comentado al principio, abriremos el tablero interactivo para el espacio de preguntas y respuestas. Ya voy a compartir pantalla. Bueno, aquí una de las primeras preguntas que tuvimos es por parte de Ana Prasca y preguntaba acerca del GMPS, específicamente acerca de que cuando menciona que la función depende del tipo de terremoto a que se refiere. Sobre eso, el ingeniero Gustavo Araujo habló un poco acerca de que hay terremotos de subducción y terremotos en la corteza, entonces no sé si le gustaría a usted ampliar un poco más. Sí, o sea, la explicación, la respuesta de Gustavo es, digamos, que la aceptada, pero digamos que para intentar explicarle un poco es lo siguiente. Cuando me refiero a que hay diferentes tipos de terremotos, es que los sismos como tal se generan por distintas fuentes. No sé, me gusta hacer, imagínate de esta forma. Es como si yo tengo varios, no sé, tengo varios equipos de sonido distintos, uno Sony, uno que es una planta gigante, etcétera. El sonido que va a percibir mi oído es diferente. Entonces, al momento de yo evaluar, no sé, el impacto sobre mi oído, en este caso el suelo, es necesario tener en cuenta de dónde viene ese sonido. En este caso es de dónde viene la onda. Entonces, como dice Gustavo, en Colombia los sismos vienen de varios ambientes, típicamente son cuatro. Eh, se reconocen los ambientes de subducción, que digamos que
están asociados a la subducción de las placas tectónicas una debajo de otra. Entonces, de ahí se divide en sismos interplaca, que digamos que los que ocurren en las profundidades más someras, y los sismos de interplaca que ocurren más profundos dentro de la placa. También el hecho de que una placa subduzca dentro de otra, subduce dentro de otra, genera fallamientos en el territorio o en la corteza terrestre, que son los sismos que aquí Gustavo hace parte de terremotos de corteza. Y en Colombia, y digo específicamente en Colombia, porque hay muy pocos sismos, hay muy pocos lugares donde hay cosas como esta, es el nido sísmico de Bucaramanga. Ustedes escucharán que cada tanto tiempo, cada día, cada 2 días dice tembló en Bucaramanga, que tembló en Zapatoca, tembló. Es porque aquí en Colombia hay un nido sísmico, son sismos que se generan a muy alta profundidad, a gran profundidad, 150, 160 kilómetros, y que actualmente es, digamos que objeto de estudio por qué ocurren. Pero digamos a eso me refiero. Entonces, si yo voy a usar una GMP para Bucaramanga, donde puede que los sismos del nido de Bucaramanga sean importantes, no tiene sentido usar una ecuación que fue desarrollada para un sismo de no sé, de cortical, porque digamos que los mecanismos que generan el sismo son diferentes. Creo que esa sería la respuesta. Ok, muchas gracias por la respuesta. Más adelante, el ingeniero Gustavo también pregunta que si los periodos de esos estratos que están mostrando en una de las presentaciones es diferente. Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque depende. Depende de cómo tú aproximes, o sea, en la práctica deben ser diferentes, pero depende de cómo tú aproximes ese periodo. Por ejemplo, si tú haces la aproximación que utiliza mucha gente, que es que el periodo es igual a, voy a compartir aquí algo, un momento. Déjame, entonces yo dejo de presentar para... ¿Vas a compartir Y voy a pantalla? mostrar una ecuacioncita, nada más. Ah, bueno, dale. No, no es tanto. Entonces sería PS igual a 4. Entonces voy a presentar aquí un momento para complementar esa respuesta. Entonces, depende. Si tú haces la aproximación del periodo usando esta fórmula que es muy utilizada para aproximar el periodo fundamental del suelo, el BS30 de ambos suelos es el mismo. Entonces, en este caso, si tú lo evalúas por este método, 4 por H entre BS30 te va a dar el mismo valor. O sea, te va a dar un valor igual. Pero si tú, y aquí viene que podríamos hacer otra conferencia de eso, si tú, por ejemplo, estimas el periodo no con esta fórmula, sino con un método apropiado como el método de Nakamura, el método de la amplificación de las ondas horizontales sobre las verticales, ya sí va a haber diferencias en el periodo. Sin embargo, puede que estén muy cerca. Eso era lo que quería. Ok, muchas gracias otra vez por la respuesta. Y la última pregunta que tenemos es de parte de Geraldine Lozano. Ok. Pregunta que si en la gráfica del sismo de Cosaeli las variables relacionadas, ¿cuáles son? Ok, Las que ahí representan. se me pasó un poco. Las variables ahí son, digamos que en el eje X tú veías el tiempo, del tiempo que pasa desde que se empieza a registrar el terremoto, y en el eje Y vas a ver la aceleración medida. Eso es lo que representaba. Digamos que ahí no se me pasó a colocar. Ok, ahí está, agradeciendo. Entonces, muchas gracias a todos por sus preguntas. De nuevo, ingeniero, muchas gracias por su excelente disertación y también a todos ustedes por su asistencia y participación. Les recordamos que en ANEIC Uninorte seguimos en el mes de la geotecnia y el próximo jueves vamos a tener un conversatorio titulado Mitos y verdades sobre la ingeniería civil,
que además de la participación de los estudiantes, vamos a contar también con la participación de varios profesores del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte. De manera que los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @ANEIC-Uninorte, y estar muy pendientes de esta actividad que les acabo de hablar y también de todos los eventos que tenemos preparados para ustedes en este mes de agosto, mes de la geotecnia en ANEIC Uninorte. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.